Compartiendo esta jornada de jueves, como es habitual en forma semanal, Héctor Giaconis, el historiador de nuestra ciudad en Historias Lugareñas. Y hoy, tal cual lo había prometido en el bloque anterior, vamos a hablar de la sociedad cosmopolita. Bueno, un gusto, Héctor, buen día. Buenos días, Raúl. Efectivamente, el tema elegido es la ciudad cosmopolita del 9 de julio, que fue una institución mutualista que también marcó una historia, aunque su vida haya sido bastante más corta con respecto a otras instituciones mutualistas que han perdurado, como lo es la sociedad italiana y la sociedad española. La sociedad cosmopolita se funda el 18 de abril de 1909. La idea central de esta, o el objetivo central de formarse como una organización mutualista, era la de reunir a determinadas personas o miembros de la comunidad que no pertenecían a las dos sociedades que en ese momento existían de mutualismo, española e italiana, y que por algún motivo, ¿no es cierto?, ellos no habían adherido, no se habían unido a esas agrupaciones. Vamos a hacer una acotación. Yo en realidad dije dos, pero son tres. Son las dos sociedades italianas y la sociedad española, porque recordemos que en 1909, cuando se funda la ciudad cosmopolita, había dos sociedades italianas el 9 de julio. La sociedad italiana Amistad y Trabajo, fundada en 1880, que es la que actualmente existe, no sé, que perdura, y después la sociedad italiana Conti di Torino, que había sido fundada en 1899, y que eran un grupo de italianos que se habían, por así decirlo, disgustado o peleado con los de la sociedad madre, entonces se habían separado y habían armado otra sociedad mutualista. Tenemos dos italianas y la sociedad española de socorros mutuos, fundada en 1882, que es la que aún existe. La sociedad cosmopolita lo que quería era, como bien lo indica su nombre, reunir a miembros de la sociedad, ¿no es cierto?, sean italianos, españoles, de ascendencia rusa, alemana, polaca, cuales fuere, incorporarlos para que ellos también tengan los beneficios del mutualismo. La sociedad se organiza de manera muy análoga a cómo era la sociedad italiana, como eran las dos sociedades italiana y la española. En la estructura se asemejan porque ellos logran constituir un servicio de prestación, digamos, a los afiliados, o en este caso a los asociados, que era de asistencia médica, con los médicos que entonces existían o que prestaban servicio el 9 de julio. La mayor parte de ellos les prestaban servicio a los asociados. Tenían servicio de odontología con los odontólogos que a lo largo del tiempo se fueron incorporando el 9 de julio, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo tenían prestaciones, digamos, auxiliares en este caso, la medicina, como podían ser enfermería, como podían ser, para casos más excepcionales, por ahí la adquisición de medicamentos, ¿no? Tenía una cobertura social importante. Paulatinamente, ¿no es cierto?, la sociedad fue, digamos, teniendo una estructura económica más o menos óptima, entonces fue ampliando los servicios, pero fundamentalmente estaban en esa línea: la asistencia médica, la posibilidad de que pudieran coberturas de medicamentos, ¿no es cierto?, y la parte de odontología. Pero entendieron ellos que era necesario brindarle al socio otra asistencia. Una de las cuestiones fundamentales era qué ocurría cuando el socio fallece y tiene que hacerse cargo de los gastos del sepelio y sobre todo de la adquisición del nicho, ¿no? Todo un tema. Adquirir un nicho en esos años era bastante complejo porque las familias humildes no podían acceder y de hecho se los sepultaba en fosa, ¿no es cierto? El nicho en la década de 1920 era algo costoso y no accesible para la mayoría de las personas. Entonces ellos, el 9 de abril de 1927, desarrollan un proyecto que es el de construir un
panteón para que los socios puedan ser inhumados en ese lugar. El panteón, digamos, la piedra fundamental fue colocada, como decíamos, el 9 de abril de 1927, y ese panteón es el que actualmente le pertenece a la Sociedad Italiana de 9 de Julio. Ahora vamos a explicar por qué termina perteneciéndole, si era de la Ciudad Cosmopolita, por qué después de la Ciudad Italiana. Bien, la Ciudad Cosmopolita perdura, ¿no es cierto?, hasta el año 1951. En el mes de octubre, ¿no es cierto?, se decide fusionarse con la Sociedad Italiana. ¿Qué ocurría? La Sociedad Italiana era más fuerte en ese momento, estaba, digamos, organizada con una mejor estructura y sobre todo tenía mayor cantidad de socios. La Ciudad Cosmopolita, en cambio, había entrado en una crisis en la cual tenía pocos socios y pocos recursos económicos. Entonces, en ese momento, Roque Rumi, presidente de la Sociedad Italiana, junto con Santiago Escardino, el referente peluquero de mucha trayectoria, sobre el cual ya vamos a ocuparnos en un próximo programa, don Santiago Escardino, referente de la Sociedad Cosmopolita, tramitan la fusión, es decir, que los asociados, los socios de la Sociedad Cosmopolita, pasen a integrarse, a pertenecer a la Sociedad Italiana, como así también todo el activo que tenía en ese momento la Sociedad Cosmopolita. Entonces, a partir de 1951, del mes de octubre de 1951, se incorporan también los bienes de la Sociedad Cosmopolita y el panteón de esta institución pasa a pertenecer a la Sociedad Italiana. Eso ocurrió en 1951. Por lo tanto, la vida de la Sociedad Cosmopolita fue de apenas 50 años, pero aún así marcó una trayectoria en la comunidad del 9 de julio al servicio del mutualismo. Héctor, tenemos una foto como para ir nombrando algunos de los personajes de la época, ¿no? Exactamente. Esta fotografía, que es de la década de 1930, si se toma, se puede apreciar la fecha, fue tomada en el estudio de Adobato, inconfundible, la forma, la imagen, ¿no es cierto? Y sobre todo los fondos, el fondo típico del estudio de Adobato. En este caso, la comisión directiva del año, si me permiten, vamos a ver, 1932, perdón, a 1933, la comisión directiva de ese periodo, cuando fue elegida, fueron al estudio de Adobato y se sacaron una foto para que les quede de recuerdo. Vemos algunos de los que fueron miembros fundadores de la Sociedad Cosmopolita. Recordemos que esta foto es de 1932, la Sociedad Cosmopolita se había fundado en el año 1909. Un dato importante, el presidente honorario de la Sociedad Cosmopolita, al fundarse, fue Nicolás H. Robio, que era intendente municipal en ese momento. Y uno de los principales motores de esa etapa fundacional fue Enrique Catani padre, es decir, padre del poeta, ¿no? Se llamaba igual, Enrique Catani. Entre los fundadores podemos ver acá a Juan Crosa, de mucha trayectoria, el 9 de julio, el papá del padre Modesto Crosa, ¿no? Y de los hermanos Antonio, de Antonio Crosa, ¿sí?, que tuvieron el famoso almacén de Crosa. Bien, Benjamín Margasín también estuvo entre el grupo fundador, ¿sí? Acá lo vemos a Genaro Bocadoro, que lo habíamos mencionado el programa anterior, entre los sastres. Este era Genaro Bocadoro, de profesión sastre, que lo habíamos mencionado. Y acá, uno de los grandes motores que fue de la Sociedad Cosmopolita, que fue Santiago Escardino. Santiago Escardino, podemos decir que tuvo un rol muy importante en el sostenimiento de la institución. Fue el referente, fue presidente durante muchos años, varios periodos de la Sociedad Cosmopolita, y es a quien le toca, bueno, la tarea de fusionarla cuando ya había entrado en una crisis la institución. En el archivo de la Sociedad Italiana del 9 de julio se conservan documentos de la Sociedad Cosmopolita, porque a raíz de esta fusión
quedaron en el archivo de la Sociedad Italiana. Y se conserva también una fotografía muy interesante tomada el 28 de octubre de 1951. En esa fotografía aparecen Roque Rumi y Ramón Miglerina por la Sociedad Italiana, y al lado, junto a ellos, aparece Escardino, ¿no es cierto?, con Alfredo Mastrangioli. Ellos fueron los que hicieron el trámite para poder realizar la fusión. Esa fusión, digamos, terminó con la vida de Ciudad Cosmopolita, significó, digamos, una etapa nueva para la sociedad italiana, porque, bueno, recibe estos asociados, que no eran muchos, pero bueno, era un grupo de asociados. Pero bueno, hoy queríamos recordar, y bueno, en esta fotografía rendimos homenaje a estos hombres que, como ven ustedes, son personas de edades, de generaciones completamente distintas, ¿no? Scatolini, que era muy joven, Domingo Iaconis, mi abuelo, que en ese momento tenía unos 20 años, y era integrante también de la institución, y personas de edad mucho más avanzada, como decíamos, Margasín y sobre todo Juan Crosa, que había ingresado en la época de la fundación de la institución y que tuvo una gran trayectoria también en otras áreas, en otras etapas de la vida de la comunidad. Pero bueno, queríamos recordarlos así, a estos hombres que, organizados en la Ciudad Cosmopolita, dieron su aporte también a la comunidad. Bueno, no hablaba de una corta trayectoria, pero fueron 50 años de una rica labor, ¿no? 50 años de una rica labor. Si nosotros lo comparamos, en realidad, vamos a hacer el cálculo, fueron menos, porque se fundó en 1909 y terminó en 1951, así que serían 42 años. Bueno, muchas gracias, Raúl, que me anota el número. Fueron casi 50 años, fueron exactamente 42 años. Podemos decir que fue una etapa, digamos, importante en la vida de la comunidad, que fue cuando la comunidad más necesitó del servicio del mutualismo, ¿no? Por la presencia de muchos inmigrantes. Y un dato que es interesante, hay una fotografía de las décadas de 1930, también muy interesante. Ellos hicieron la jura de las banderas de la Ciudad Cosmopolita en el viejo Prado Español, en la esquina de Levalle y Bartolomé Mitre, el viejo Prado de la Ciudad Española. Ahí ellos hicieron en la Ciudad Cosmopolita, en la década del 30, una de las juras de estandartes o de banderas, digamos, de la institución. Un gusto, como siempre, haber compartido esta jornada de hoy. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta la próxima semana, Raúl. Un gusto, como siempre, y muchas gracias.